En las áridas extensiones del desierto del Kalahari, donde las temperaturas pueden alcanzar niveles abrasadores durante el día y descender hasta el punto de congelación durante la noche, dos criaturas extraordinariamente armadas están a punto de protagonizar un enfrentamiento que desafía toda lógica natural. Hoy te voy a contar la historia de una batalla que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que ocurrió en la vida real ante los ojos atónitos de un equipo de investigadores. Un escorpión de cola gruesa, con veneno capaz de matar a un ser humano adulto, contra un puercoespín crestado africano, una fortaleza viviente cubierta de púas letales. Lo que sucedió aquella noche en el desierto cambió para siempre lo que sabíamos sobre el comportamiento de combate de estas dos especies increíbles. Si te apasionan las historias de animales salvajes y quieres descubrir los secretos más impactantes de la naturaleza, suscríbete al canal ahora mismo. Dale like a este video y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te dejará completamente asombrado. Todo comenzó en la región de Tswalu, en la provincia del Cabo Norte de Sudáfrica, durante el invierno austral del año 2019. Esta zona del Kalahari es conocida por albergar una biodiversidad sorprendentemente rica, a pesar de sus condiciones extremas. Un equipo de investigadores del Instituto de Zoología de Ciudad del Cabo había establecido un campamento de observación nocturna para estudiar el comportamiento de los artrópodos venenosos de la región. Utilizaban cámaras térmicas de última generación y equipos de visión nocturna que les permitían documentar la actividad de criaturas que la mayoría de los humanos nunca llegan a ver. El protagonista arácnido de nuestra historia era un ejemplar macho de escorpión de cola gruesa, conocido científicamente como Parabutus granulatus, al que los investigadores habían bautizado como Némesis. Este nombre no era casual en absoluto. Némesis era uno de los escorpiones más grandes y agresivos que el equipo había documentado en más de una década de trabajo de campo en la región. Medía aproximadamente 14 centímetros de longitud desde las pinzas hasta la punta del aguijón, situándolo en el extremo superior del rango de tamaño para su especie. Su coloración era de un marrón oscuro casi negro, con granulaciones pronunciadas en toda la superficie de su exoesqueleto, que le daban un aspecto particularmente amenazador. El escorpión de cola gruesa es considerado uno de los arácnidos más peligrosos de toda África. A diferencia de la mayoría de los escorpiones, que dependen principalmente de sus pinzas para cazar y solo utilizan el veneno como último recurso, esta especie tiene pinzas relativamente pequeñas y débiles. Esto significa que depende casi exclusivamente de su aguijón venenoso, tanto para cazar como para defenderse. ¿Y qué aguijón tiene? La cola de Némesis, gruesa y musculosa como su nombre científico indica, era capaz de propinar picaduras con una velocidad y precisión extraordinarias. El veneno que inyectaba era una mezcla compleja de neurotoxinas que podía causar dolor extremo, parálisis muscular y, en casos severos, la muerte. Pero lo que realmente distinguía a Némesis de otros escorpiones de su especie era un comportamiento particularmente inusual, que los investigadores habían documentado en múltiples ocasiones. Cuando se sentía amenazado, este ejemplar era capaz de rociar su veneno a distancia, una capacidad que solo poseen algunas especies de Parabutus y que utilizan como mecanismo defensivo de último recurso. El veneno rociado puede causar ceguera temporal y dolor intenso si alcanza los ojos de un atacante. Era, en todos los sentidos, un arma biológica ambulante perfeccionada por millones de años de evolución en uno de los entornos más hostiles del planeta. Némesis había establecido su territorio en una zona rocosa, cerca de un lecho seco de río, que proporcionaba abundantes grietas y hendiduras donde refugiarse durante las horas más calurosas del día. Durante la noche salía a cazar una variedad de presas que incluían insectos, arañas, otros escorpiones más pequeños e incluso pequeños lagartos. Los investigadores estimaban que este ejemplar tenía aproximadamente 6 años de edad
lo cual lo convertía en un adulto experimentado en la plenitud de su vida. Había sobrevivido a depredadores, sequías extremas y competidores territoriales. Era un superviviente nato. El otro protagonista de esta historia era un puercoespín crestado africano, conocido científicamente como Hystrix africae australis, al que el equipo había denominado Bastión. El nombre hacía referencia a la impresionante fortaleza defensiva que representaba este animal. Bastión era un macho adulto que pesaba aproximadamente 18 kilogramos y medía casi 90 centímetros de longitud, sin contar su cola, relativamente corta. Su característica más distintiva era, por supuesto, su armamento defensivo. Miles de púas modificadas que cubrían la mayor parte de su cuerpo y que podían alcanzar longitudes de hasta 50 centímetros en la región del lomo. El puercoespín crestado africano es el roedor más grande de África y uno de los animales mejor defendidos del continente. Sus púas no son simplemente pelos endurecidos, como muchas personas creen erróneamente. Son estructuras queratinosas altamente especializadas, huecas en su interior pero increíblemente resistentes, con puntas afiladas que pueden penetrar la piel de prácticamente cualquier depredador. Y aquí viene un dato que muchos desconocen. Las púas del puercoespín tienen pequeñas escamas microscópicas orientadas hacia atrás a lo largo de toda su superficie. Esto significa que una vez que una púa penetra la carne, es extremadamente difícil extraerla. Cada tirón solo la hunde más profundamente en el tejido. Bastión había vivido en aquella zona del Kalahari durante aproximadamente 8 años, según las estimaciones de los investigadores. Durante ese tiempo había enfrentado a leones, leopardos, hienas y perros salvajes africanos. Todos habían aprendido la lección de la manera más dolorosa posible. Las púas de Bastión habían sido encontradas incrustadas en el hocico de un león macho, que los rangers de la reserva habían tenido que sedar para extraerlas. Otro leopardo de la zona mostraba cicatrices permanentes alrededor de la boca. Testimonio silencioso de un encuentro anterior con este roedor aparentemente inofensivo. Pero el puercoespín no es simplemente un animal pasivo que depende exclusivamente de su armadura para sobrevivir. Cuando se siente amenazado, puede adoptar comportamientos activamente agresivos. Primero eriza todas sus púas para parecer más grande y amenazador. Luego produce un sonido característico haciendo vibrar las púas huecas de su cola, creando un ruido similar a un cascabel que sirve como advertencia. Si el atacante no retrocede, el puercoespín puede cargar hacia atrás, intentando clavar sus púas más largas en el oponente. Es una estrategia defensiva extraordinariamente efectiva que ha mantenido a esta especie prosperando durante millones de años. El encuentro entre Némesis y Bastión ocurrió durante una noche de luna nueva, cuando la oscuridad del desierto era casi total. Las condiciones eran ideales para que ambas criaturas nocturnas estuvieran activas. La temperatura había descendido a aproximadamente 12 grados centígrados, lo suficientemente fresca como para permitir actividad prolongada, pero no tan fría como para forzar a los animales de sangre fría a buscar refugio. Los investigadores estaban monitoreando a Némesis con sus cámaras térmicas cuando detectaron una firma de calor mucho más grande aproximándose desde el norte. Bastión estaba realizando su ronda nocturna habitual en busca de tubérculos, raíces y bulbos que constituían la base de su dieta. Los puercoespines son principalmente herbívoros, aunque ocasionalmente consumen carroña y huesos para obtener minerite suplementario. Aquella noche, el roedor había detectado el olor de un tubérculo jugoso enterrado cerca de las rocas, donde Némesis tenía su guarida. Era una coincidencia desafortunada que pondría a estos dos animales extraordinariamente armados en un curso de colisión directa. El primer indicio del encuentro fue captado por las cámaras a las 11:43 de la noche, hora local. Bastión había comenzado a excavar con sus poderosas garras delanteras, enviando cascadas de arena y pequeñas piedras en todas direcciones.
Una de estas piedras rodó directamente hacia la entrada de la hendidura donde Némesis descansaba. El escorpión, que posee sensores de vibración extraordinariamente sensibles en sus patas, detectó inmediatamente la perturbación. Para un arácnido territorial como Némesis, cualquier vibración cerca de su guarida podía significar la presencia de una presa potencial o de un intruso peligroso. Némesis emergió de su refugio con la cola elevada en posición de ataque, sus pinzas abiertas y listas para evaluar la naturaleza de la amenaza. Lo que encontró fue algo que probablemente nunca había enfrentado antes. La masa enorme y erizada de Bastión representaba una categoría completamente diferente de animal, comparado con las presas y competidores habituales del escorpión. Durante varios segundos, ambas criaturas permanecieron inmóviles, evaluándose mutuamente bajo la luz infrarroja de las cámaras de los investigadores. Si te está gustando esta historia increíble y quieres ver más contenido sobre enfrentamientos épicos entre animales salvajes, suscríbete al canal ahora mismo. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote las historias más fascinantes del mundo natural. Bastión no había percibido la presencia del escorpión inicialmente. Visión nocturna, aunque adaptada a condiciones de baja luminosidad, no era especialmente aguda. Pero cuando una de sus garras excavadoras rozó accidentalmente el cuerpo de Némesis, la situación cambió drásticamente. El puercoespín emitió un gruñido de sorpresa y retrocedió instintivamente, sus púas heriéndose en una fracción de segundo como un abanico de lanzas desplegándose. El sonido de las púas huecas de su cola vibrando llenó el aire nocturno con una advertencia inconfundible. Némesis, por su parte, interpretó el contacto y el movimiento repentino del animal gigante como una agresión directa. El escorpión adoptó una postura defensiva característica, arqueando su cola sobre el cuerpo con el aguijón apuntando directamente hacia adelante. Sus pedipalpos, esas pequeñas pinzas que usa para manipular presas, se abrieron en un gesto que podría interpretarse como amenazante, aunque fueran casi inútiles contra un oponente de ese tamaño. La batalla estaba a punto de comenzar. El primer movimiento agresivo vino del escorpión. Con una velocidad que sorprendió incluso a los investigadores experimentados, Némesis lanzó un picotazo con su aguijón hacia la parte más cercana del cuerpo del puercoespín. Pero esa parte más cercana resultó ser precisamente la zona más densamente cubierta de púas del animal. El aguijón del escorpión impactó contra una púa gruesa y se desvió hacia un lado, sin lograr penetrar la defensa del roedor. El sonido del impacto, un chasquido seco de quitina contra queratina, fue claramente audible en las grabaciones. Bastión respondió de manera instintiva a la agresión. Giró su cuerpo con una agilidad sorprendente para un animal de su tamaño, y lanzó una embestida hacia atrás, intentando clavar sus púas traseras en el atacante. Pero Némesis demostró los reflejos que habían mantenido a los escorpiones sobreviviendo durante más de 400 millones de años. El arácnido se apartó lateralmente con un movimiento rápido y fluido, evitando las púas letales por apenas unos centímetros. La cola del puercoespín, con sus púas más cortas pero igualmente peligrosas, pasó rozando el cuerpo del escorpión. Lo que siguió durante los próximos minutos fue un intercambio de ataques y evasiones que los investigadores describieron posteriormente como uno de los encuentros más inusuales que habían documentado. Némesis continuaba intentando encontrar un ángulo desde el cual pudiera inyectar su veneno en la carne expuesta del puercoespín. Sus blancos obvios eran las zonas menos protegidas del animal: el vientre, el hocico y las patas. Pero Bastión mantenía consistentemente sus defensas orientadas hacia la amenaza, girando y reposicionándose cada vez que el escorpión intentaba flanquearlo. Hubo un momento particularmente dramático, aproximadamente a los 5 minutos del enfrentamiento. Némesis logró deslizarse bajo una roca parcialmente enterrada y emergió justo debajo del vientre de Bastión, una zona con púas significativamente más cortas y espaciadas.
El escorpión lanzó un picotazo ascendente que parecía destinado a alcanzar la carne vulnerable, pero el puercoespín demostró reflejos propios de su larga experiencia enfrentando depredadores. Bastión se dejó caer instantáneamente al suelo, aplastando su vientre contra la arena y eliminando cualquier espacio por donde el escorpión pudiera atacar. El peso del puercoespín, aunque no cayó directamente sobre Némesis, creó una perturbación masiva en el suelo que desorientó momentáneamente al arácnido. Los escorpiones dependen en gran medida de sensores de vibración para navegar y localizar presas, y el impacto del cuerpo de Bastión contra el suelo debió haber sobrecargado temporalmente estos sistemas sensoriales. Némesis retrocedió varios centímetros, su cuerpo adoptando una postura defensiva con la cola enroscada sobre el dorso. Fue entonces cuando ocurrió algo que los investigadores jamás habían presenciado en un encuentro entre estas dos especies. Bastión, aparentemente percibiendo que el escorpión estaba momentáneamente aturdido, adoptó un comportamiento activamente agresivo. El puercoespín comenzó a caminar hacia adelante con sus púas completamente erizadas, utilizando su cuerpo como una especie de barricada móvil de lanzas. No estaba huyendo ni manteniéndose a la defensiva. Estaba atacando. Némesis se encontró en una situación completamente nueva. Durante toda su vida, había sido el depredador, la amenaza que otras criaturas evitaban, pero ahora estaba siendo perseguido por una masa de púas que avanzaba implacablemente hacia él. El escorpión retrocedió rápidamente, su cola todavía en posición de ataque pero claramente en modo defensivo. Las pequeñas patas del arácnido trabajaban frenéticamente para mantener distancia con aquel monstruo erizado. La persecución continuó durante aproximadamente 30 metros a través del terreno rocoso. Bastión no era rápido, pero era persistente. Sus poderosas patas traseras lo impulsaban hacia adelante con pasos cortos pero constantes, mientras sus púas oscilaban con cada movimiento, creando un espectáculo visual casi hipnótico captado en detalle por las cámaras térmicas. Némesis intentó refugiarse bajo varias rocas durante la persecución, pero Bastión simplemente esperaba cerca de cada refugio potencial, bloqueando efectivamente la ruta de escape del escorpión. El punto de inflexión llegó cuando Némesis se encontró acorralado contra una formación rocosa que no ofrecía grietas lo suficientemente grandes para escapar. El escorpión estaba literalmente entre la espada y la pared, o más precisamente, entre la roca y las púas. Fue entonces cuando desplegó su arma de último recurso. Arqueando su cola hacia adelante en un ángulo inusual, Némesis comenzó a rociar veneno hacia el puercoespín. Los investigadores observaron fascinados cómo gotas de veneno brillaban brevemente en las imágenes térmicas antes de impactar contra las púas de Bastión. Pero el veneno simplemente resbaló por la superficie queratinosa de las púas sin causar ningún efecto aparente. Las púas del puercoespín, diseñadas para resistir los mordiscos de depredadores mucho más grandes, eran completamente inmunes al veneno del escorpión. Era como intentar envenenar una armadura medieval rociándola con toxinas. Bastión continuó su avance inexorable, aparentemente sin percibir o sin importarle el veneno que goteaba por sus púas. El puercoespín no tenía manera de saber que aquellas gotas contenían sustancias capaces de matar a criaturas mucho más grandes que él. Simplemente seguía adelante, impulsado por el instinto de eliminar una amenaza de su territorio nocturno de alimentación. Lo que ocurrió a continuación fue un testimonio de la adaptabilidad y la inteligencia táctica de los escorpiones. Némesis, aparentemente reconociendo que el combate directo era imposible de ganar, cambió completamente de estrategia. En lugar de continuar intentando picar al puercoespín, el escorpión comenzó a escalar la formación rocosa que tenía a su espalda. Sus 8 patas trabajaban en perfecta coordinación mientras ascendía por superficies que habrían sido imposibles para la mayoría de los animales. Bastión intentó seguirlo durante algunos momentos, sus garras delanteras arañando inútilmente la roca, mientras trataba de alcanzar al escorpión que se alejaba. Pero los puercoespines,
A pesar de ser excelentes excavadores, no son escaladores competentes. El roedor gruñó en frustración mientras observaba a su oponente desaparecer en las alturas de la formación rocosa. Después de varios minutos de intentos infructuosos, Bastión finalmente abandonó la persecución y regresó a su excavación original, aparentemente satisfecho de haber expulsado al intruso de su zona de alimentación. Némesis permaneció en lo alto de la roca durante casi 2 horas, según los registros de tiempo de los investigadores. Sus sensores de vibración probablemente le indicaban que el puercoespín todavía estaba activo en las cercanías. Solo cuando Bastión finalmente se alejó hacia otra zona del desierto, el escorpión descendió cautelosamente y regresó a su guarida original. El encuentro había terminado sin un ganador claro, pero ambos participantes habían sobrevivido gracias a sus respectivas adaptaciones defensivas. El análisis posterior del enfrentamiento reveló información fascinante sobre el comportamiento de ambas especies. Los investigadores notaron que Némesis había intentado picar al puercoespín un total de 7 veces durante el encuentro, sin lograr penetrar las defensas en ninguna ocasión. Las púas del puercoespín habían demostrado ser una barrera absolutamente impenetrable contra el aguijón del escorpión. Era un recordatorio de que incluso las armas más letales tienen limitaciones cuando se enfrentan a defensas igualmente evolucionadas. Por su parte, Bastión había demostrado un comportamiento ofensivo que rara vez se documenta en puercoespines. La mayoría de los estudios sobre estos animales se centran en su capacidad defensiva, asumiendo que son criaturas fundamentalmente pasivas que dependen de sus púas para disuadir ataques. Pero este encuentro sugería que los puercoespines pueden ser activamente agresivos cuando perciben una amenaza, que no retrocede ante sus advertencias iniciales. Era un aspecto del comportamiento de la especie que merecía mayor investigación. Los investigadores también analizaron el uso del veneno rociado por parte de Némesis. Confirmaron que el escorpión había expulsado aproximadamente el 40% de sus reservas de veneno durante el enfrentamiento, una cantidad significativa que normalmente sería suficiente para matar a varios ratones o incluso a un humano si fuera inyectada directamente. Pero, contra las púas del puercoespín, toda esa potencia letal había sido completamente inútil. El veneno se había disipado en la arena del desierto sin causar ningún daño. Las observaciones continuaron durante los días siguientes al encuentro. Némesis mostró comportamiento normal de alimentación y territorial, sugiriendo que no había sufrido daños significativos durante el enfrentamiento. Sin embargo, los investigadores notaron que el escorpión parecía evitar activamente la zona donde había encontrado al puercoespín, estableciendo nuevas rutas de patrullaje que lo mantenían alejado de esa área específica. Era evidencia de que los escorpiones son capaces de aprender de experiencias negativas y modificar su comportamiento en consecuencia. Bastión, por su parte, regresó a la misma zona de alimentación en noches posteriores, sin mostrar ningún signo de precaución adicional. El puercoespín había ganado la disputa territorial, y aparentemente no consideraba que el escorpión representara una amenaza digna de preocupación continuada. Su comportamiento confirmaba la confianza que estos animales tienen en sus defensas prácticamente impenetrables. El video del enfrentamiento se presentó en una conferencia internacional de comportamiento animal en Ciudad del Cabo, aproximadamente un año después del incidente. Los investigadores recibieron preguntas fascinadas de colegas de todo el mundo que querían entender mejor las dinámicas de este encuentro inusual. Muchos expertos confesaron que nunca habrían predicho que un puercoespín podría demostrar comportamiento activamente agresivo contra un arácnido venenoso. El caso de Bastión y Némesis estaba reescribiendo los libros de texto sobre el comportamiento de ambas especies. El estudio también tuvo implicaciones importantes para la investigación médica. Los científicos que estudian el veneno de escorpión se interesaron particularmente en la aparente inmunidad de las púas del puercoespín a los efectos tóxicos. Aunque era obvio que las púas no podían ser envenenadas de la misma manera que el tejido vivo,
El análisis de cómo el veneno interactuaba con la superficie queratinosa podría proporcionar información útil para el desarrollo de materiales resistentes a toxinas. Némesis continuó dominando su pequeño territorio rocoso durante al menos 3 años adicionales después del famoso encuentro. Los investigadores lo observaron en múltiples ocasiones, cazando exitosamente y defendiéndose contra otros escorpiones que intentaban invadir su espacio. Nunca más se documentó un encuentro con un puercoespín, lo que sugería que el escorpión había aprendido efectivamente a evitar estas criaturas blindadas. Su comportamiento demostraba la inteligencia práctica que permite a estos arácnidos sobrevivir en entornos tan hostiles. Bastion fue monitoreado durante un periodo aún más largo, aproximadamente 5 años después del incidente. Durante ese tiempo, los investigadores documentaron varios encuentros adicionales con depredadores potenciales, incluyendo un chacal de lomo negro particularmente persistente, que recibió múltiples púas en el hocico antes de finalmente retirarse. El puercoespín demostró consistentemente el mismo patrón de comportamiento. Advertencia inicial, postura defensiva, y si era necesario, ataque activo utilizando sus púas como armas ofensivas. Este enfrentamiento nos enseña lecciones valiosas sobre la evolución de las estrategias de supervivencia en el reino animal. Por un lado, tenemos al escorpión, una criatura que ha perfeccionado el arte del veneno durante cientos de millones de años. Su aguijón es una de las armas químicas más sofisticadas de la naturaleza, capaz de neutralizar presas y disuadir depredadores con eficiencia letal. Por otro lado, tenemos al puercoespín, que ha seguido un camino evolutivo completamente diferente, apostando por la defensa física impenetrable en lugar de la química, tóxica. Cuando estas dos estrategias chocan, como ocurrió aquella noche en el Kalahari, el resultado no es necesariamente la victoria de una sobre la otra. En lugar de eso, observamos un empate táctico donde ambos animales sobreviven gracias a la efectividad de sus respectivas adaptaciones. El veneno del escorpión no puede penetrar la armadura del puercoespín. Las púas del puercoespín no pueden alcanzar a un escorpión que trepa por superficies verticales. Cada defensa neutraliza el ataque del otro en un equilibrio evolutivo fascinante. La historia de Némesis y Bastion también nos recuerda que la naturaleza rara vez produce enfrentamientos con ganadores absolutos. Las películas y documentales a menudo nos muestran combates dramáticos, donde un animal emerge claramente victorioso y el otro muere o huye derrotado. Pero la realidad es frecuentemente más matizada. La supervivencia en el mundo salvaje no se trata de ganar cada enfrentamiento, sino de sobrevivir lo suficiente para reproducirse y transmitir los genes a la siguiente generación. Tanto Némesis como Bastion lograron ese objetivo fundamental después de su encuentro. El desierto del Kalahari continúa siendo uno de los laboratorios naturales más fascinantes para estudiar la evolución de estrategias de supervivencia extremas. Las condiciones brutales de este entorno han producido animales con adaptaciones extraordinarias que desafían la imaginación. Escorpiones capaces de rociar veneno, puercoespines cubiertos de lanzas vivientes. Cada criatura es un testimonio del poder de la selección natural para producir soluciones ingeniosas a los desafíos de la supervivencia. La próxima vez que pienses en los escorpiones como criaturas pequeñas e insignificantes, recuerda a Némesis y su arsenal químico capaz de matar criaturas cientos de veces más grandes. Y la próxima vez que imagines a los puercoespines como roedores pasivos que simplemente se hacen bolita cuando están asustados, recuerda a Bastion persiguiendo activamente a un arácnido venenoso a través del desierto nocturno. La naturaleza siempre tiene más sorpresas de las que esperamos. El equilibrio entre depredadores y presas, entre ataque y defensa, es uno de los temas centrales de la ecología evolutiva. Cada vez que una especie desarrolla un arma más efectiva, otra desarrolla una defensa correspondiente. Es una carrera armamentística que ha continuado durante miles de millones de años y que sigue moldeando la vida en nuestro planeta.
El encuentro entre Némesis y Bastión fue simplemente un capítulo más en esta historia épica e interminable. Los investigadores del Instituto de Zoología de Ciudad del Cabo continúan monitoreando las poblaciones de escorpiones y puercoespines en la región de Tuvalu. Sus estudios han revelado que estos encuentros, aunque raramente documentados, probablemente ocurren con cierta regularidad en las noches del Kalahari. Cada uno de estos microconflictos contribuye a la dinámica ecológica del desierto, de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. El legado de Némesis y Bastión perdura en los archivos científicos y en las lecciones que su encuentro nos enseñó sobre la complejidad del comportamiento animal. Nos recordaron que incluso los animales más armados tienen vulnerabilidades, que incluso los más defensivos pueden ser agresivos, y que la supervivencia en la naturaleza requiere una combinación de fuerza, inteligencia y adaptabilidad que ningún ser humano debería subestimar. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo historias increíbles sobre enfrentamientos épicos en el mundo animal, suscríbete al canal ahora mismo. No te olvides de darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Cada semana traemos nuevos relatos de supervivencia, misterios de la naturaleza y datos fascinantes sobre las criaturas más extraordinarias que habitan nuestro planeta. Tu apoyo nos permite seguir explorando los rincones más remotos del mundo natural, para traerte estas historias asombrosas. Nos vemos en el próximo video.